Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Estamos en la primera edición del programa Justicia y Derecho TV. El día de hoy, este programa busca informar al televidente de manera clara, veraz y específica acerca del tema pensional en Colombia. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Eugenia Upegui Satizábal, egresada de la Universidad Santiago de Cali y cuenta con una especialización de la misma universidad. Es una abogada litigante muy reconocida y cuenta con un recorrido de más de 10 años, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ángel y Paola, por la presentación y esperamos despejar todas las dudas e inquietudes que tengan sobre los temas hoy puntuales que vamos a tratar. Gracias. Hoy vamos a tocar varios temas relacionados con otras prestaciones diferentes a las que siempre hemos notado durante todo este recorrido, y es el tema de vejez, invalidez y la pensión de sobrevivencia. Como en este programa queremos tocar otro tipo de prestaciones, vamos a entrar en detalle y ya la doctora María Eugenia nos irá contando a lo largo del programa cada una de las inquietudes que se vayan presentando. Entonces, doctora, durante todo este recorrido siempre hemos escuchado hablar sobre el tema de la pensión de vejez, pero no es muy común escuchar esta pensión de vejez anticipada por hijo inválido. ¿Nos podría comentar un poco acerca de qué se trata de esta pensión y cuáles son los objetivos? Bueno, esta es una prestación que básicamente busca amparar a aquellos padres, cabeza de familia, como lo dice la norma, que tienen que dejar de laborar para dedicarse a cuidar a aquel hijo inválido que pues requiere de la atención de esos familiares. Gracias. Doctora, ¿esta pensión es reconocida por el régimen de prima media y por el régimen de ahorro individual? Sí, si bien se trata de una prestación que está consagrada en el capítulo de prima media, básicamente en el artículo 33 de la ley 100, cobija ambos regímenes. Está prevista para aquellas personas que cumplan esos requisitos, básicamente ser padre cabeza de familia, que no quiere decir que no tenga o no cuente con la ayuda del otro cónyuge, y pueden concurrir ambos cónyuges en la unión familiar, y de otro lado pues que se tenga un hijo inválido que requiera esa ayuda. Doctora, ¿quiénes tienen derecho a reclamar esta pensión? Bueno, básicamente se trata de un afiliado al Sistema General de Pensiones que cumpla con los requisitos de semanas de cotización exigidos por el régimen de prima media para acceder a una prestación de vejez. Esto es pues 1.300 semanas, no importa la edad que tenga, y el otro requisito es que tenga un hijo inválido, bien sea por una discapacidad física o mental, que esté previamente calificada. Cuando existe un núcleo familiar donde está padre y madre y ambos trabajan, ¿a quién se le reconoce esta pensión? Bueno, es básicamente el padre o la madre, cualquiera de los dos que opte por dicha prestación. Okay. No hay alguna, o sea, si bien la norma hablaba de madre, cabeza de familia, la Corte Constitucional aclaró que es en el entendido que puede ser cualquiera de los dos padres. ¿Qué sucede con la pensión del cotizante cuando es el hijo quien fallece? Desaparece la prestación porque el supuesto de esta prestación es que exista un hijo al cual se va a dedicar, o sea, ellos se pueden pensionar a cualquier edad. Si el hijo fallece, desaparece la prestación y tendría que esperar ya el cumplimiento de la edad para acceder a dicha prestación, ya la de vejez ordinaria. Ok. Cuando es el pensionado quien fallece, ¿a quién le recae esta pensión? Bueno, ya ahí cambia la naturaleza y pasa a ser una pensión de sobrevivientes, y se entra a mirar el listado de beneficiarios que trae la ley 100, en el que incluye cónyuge o compañera permanente, hijos menores o hijos inválidos, inclusive siendo mayores, dependiendo pues ya los órdenes que establece la ley 100. Ya regresamos aquí en Justicia y Derecho TV. Pensión de vejez. ¿A partir de qué momento mi empleado puede iniciar su solicitud de pensión por vejez en porvenir? Al cumplir la edad de 57 años mujeres y 62 años hombres, o antes de esta edad, si el empleado cuenta con el capital suficiente para financiar una pensión. ¿Qué documento requiere mi empleado para iniciar la solicitud de pensión por vejez?
fotocopia de los documentos de identidad del empleado y su grupo familiar, copias auténticas de los folios de registro civil de nacimiento y matrimonio con menos de 3 meses de expedición, historia laboral firmada por el empleado, la cual será entregada en la oficina de Porvenir al momento de la solicitud. Formatos de solicitud diligenciados, los cuales se pueden descargar a través de nuestra página web www.porvenir.com.co, sección Centro de Documentación. Si su empleado se va a pensionar por garantía de pensión mínima, el Ministerio de Hacienda le solicitará a través de Porvenir una certificación donde usted se compromete a terminar el contrato laboral de su empleado una vez ingrese a la nómina de pensionados. ¿En qué momento termina mi obligación de cotizar a pensión? Usted deberá continuar realizando los aportes a pensión hasta que su empleado ingrese a la nómina de pensionados de Porvenir. ¿Puedo iniciar la solicitud de pensión en nombre de mi empleado si éste no ha iniciado el trámite? Sí es posible. Sin embargo, se requiere de la documentación completa y firmada por su empleado. ¿Puedo contratar a una persona que se encuentra pensionada por vejez? Sí, siempre y cuando no se encuentre pensionado bajo el beneficio de pensión de garantía mínima. ¿En cuánto tiempo la administradora de pensiones reconoce y paga la solicitud de pensión por vejez? Se reconocerá y pagará en máximo 180 días según el término de ley o antes si al momento de realizar la radicación la historia laboral está completa. En Porvenir queremos que esté bien informado frente a las solicitudes de pensión de sus empleados y sus responsabilidades en este trámite. Hola. ¡Sí! ¡Yuhu! Derechos fundamentales de Colombia. Los derechos fundamentales, también conocidos como derechos de libertad, son aquellos derechos inherentes o propios al ser humano, que los estados han reconocido a cada persona con el fin de salvaguardar su dignidad humana. Los ciudadanos colombianos poseemos 23 derechos fundamentales que van desde el artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable, por ende no habrá pena de muerte. Artículo 12. Nadie será sometido a la desaparición forzada o torturas ni a tratos inhumanos. Artículo 13. Todas las personas nacen libres, iguales ante la ley sin discriminación alguna. Artículo 14. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 15. Derecho a la intimidad personal, familiar y a un buen nombre. Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad con limitación jurídica. Artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos en todas sus formas. Artículo 18. Derecho a la libertad de conciencia. Artículo 19. Derecho a la libertad de cultos, a profesar libremente su religión. Artículo 20. Derecho a la libre expresión y difusión de pensamientos y opiniones propias. Artículo 21. Derecho a la honra. Artículo 22. Derecho a la paz. Artículo 23. Derecho a presentar peticiones a las autoridades por interés general o particular y obtener pronta resolución. Artículo 24. Derecho a circular libremente, entrar, salir y permanecer en el territorio nacional. Artículo 25. Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 26. Derecho a la libertad de profesión u oficio. Artículo 27. Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado, arrestado ni detenido sin orden judicial. Artículo 29. Nadie será juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le acusa. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Artículo 30. Quien estuviera privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Artículo 32. Delincuente que es sorprendido evidentemente podrá ser detenido y llevado ante el juez por cualquier persona. Artículo 33. Derecho a no declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Artículo 35. La extradición se puede solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con la ley. Artículo 36. Derecho de asilo. Artículo 37. Derecho a manifestar pública y pacíficamente. Artículo 38. Derecho de libre asociación para el desarrollo de actividades que las personas hacen en sociedad. Artículo 39. Derecho a constituir asociaciones sin intervención del Estado. Artículo 40. Derecho a la participación política. Artículo 41. Obligación del estudio de la Constitución y la instrucción cívica en instituciones educativas públicas y privadas. Los derechos fundamentales son importantes y necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna, ya que, en fin,
de estos derechos es la protección de la libertad, la seguridad de la vida, la integridad física y moral de las personas. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Justicia y Derecho TV. Agradecemos a las respuestas de la doctora María Eugenia Upegui. A continuación vamos a tocar el tema de la pensión familiar. Doctora, entramos en este tema y en esta discordia con relación a estas pensiones porque realmente han sido muy sonadas y porque realmente ha sido muy nuevo también este tema. Entonces lo que nos lleva a cuestionarnos es cómo surge esta pensión familiar. Es básicamente una manera de ampliar el sistema o la cobertura del sistema general de pensiones dada la baja cobertura que tiene en la actualidad. Entonces se encuentra que muy pocos trabajadores realmente están cotizando al sistema y que la expectativa de pensionarse es mínima dada la gran cantidad de semanas que se requiere. Entonces se encuentra el caso de cónyuges o compañeros que no han podido cumplir, bien sea con las exigencias de cualquiera de los regímenes que se encuentren afiliados, y hacerse acreedores a su prestación propia y requieren pues de la concurrencia de los aportes para acceder a dicha prestación. Ok, muchísimas gracias. Doctora, ¿cuáles son los requisitos que requiere una persona para acceder a esta pensión familiar? Bueno, hay dos exigencias previas. Uno, que los afiliados antes del cumplimiento de los 45 años de edad hayan cumplido o acreditado el 25% de las semanas exigidas para acceder a una pensión. Eso es un poco más de 300 semanas. Segundo, que se encuentren en edad de pensión y no tengan a su vez dicha prestación, no la hayan podido completar cada uno de manera individual. Tercero, que no estén recibiendo ningún tipo de pensión, que no hayan reclamado indemnización y que decidan acceder pues a la prestación en conjunto. Estas parejas deben, pues la verdad, estar afiliados al mismo régimen pensional, o sea, se les permite el traslado por una sola vez para poder que se les reconozca dicha prestación. Ya depende de si está en régimen de prima media o en el de ahorro individual para mirar el cumplimiento de ciertos requisitos adicionales. Doctora, la pensión familiar en ocasiones cuando hay uno de los dos cónyuge o compañero permanente fallece, ¿la otra mitad de esa pensión les es reconocida a la otra persona o solamente se queda con la mitad? Le puede ser reconocida, pero esto es solamente en el evento de que no haya hijos con derecho a pensión, porque si hay hijos menores de edad o mayores aún inválidos o dependientes económicamente por razón de estudios, en principio pasará a ellos, y cuando ya estos hijos pierdan como ese derecho a esa pensión, podrá acrecentar la parte del otro cónyuge con quien se venía conformando la pensión familiar. Ya regresamos aquí en Justicia y Derecho TV. Pensión familiar es un beneficio que se reconoce por la suma de esfuerzos de las semanas cotizadas o aportes realizados de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes al sistema general de pensiones. Entre los dos pueden acceder a un beneficio pensional. En el régimen de ahorro individual con solidaridad se deben cumplir 5 requisitos para optar por la pensión familiar. Primero, la pareja no debe haber alcanzado de manera individual el capital suficiente para pensionarse, ni el número de semanas exigidas para acceder a la garantía de pensión mínima. Segundo, deben cumplir la edad de pensión. Tercero, estar afiliados al mismo régimen pensional y ambos deben encontrarse afiliados a la misma administradora. Cuarto, acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Quinto, sumar entre la pareja el capital mínimo para tener derecho a una pensión de vejez, o sumar entre los dos las semanas mínimas de cotización, 1.150 semanas, equivalentes a 23 años, para tener derecho a una pensión por garantía de pensión mínima. Cuando no se cumple con los requisitos anteriores, la pareja tiene derecho a solicitar la devolución de saldos, desde que éste no se haya pagado. Si se encuentran en el régimen de prima media con prestación definida, RPM, Colpensiones, deben cumplir 1. La edad de pensión, hombres 62 años, mujeres 57 años.
2. Estar afiliados al mismo régimen pensional. 3. Acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. 4. Sumar entre los dos las semanas mínimas cotizadas, 1.300 semanas que equivalen a 26 años para tener derecho a una pensión. 5. Estar afiliados al régimen subsidiado de salud SISBEN en los niveles 1 y 2. 6. Cada uno debe haber cotizado a los 45 años el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión. Cuando no se cumple con el requisito anterior, la pareja tiene derecho a solicitar la indemnización sustitutiva, desde que ésta no se haya pagado. Se debe tener en cuenta que la pensión familiar es una sola. Se paga el 100% al titular, quien será el que tenga más semanas cotizadas o capital aportado. El valor de la mesada pensional en el régimen de ahorro individual con solidaridad dependerá del capital acumulado entre los dos. En el régimen de prima media, la mesada pensional será máximo de un salario mínimo mensual legal vigente. En caso de fallecimiento del pensionado, su porcentaje de la mesada incrementa el porcentaje del cónyuge o compañero permanente y/o se sustituye a los hijos hasta los 25 años que estén estudiando y dependan económicamente. Al momento de solicitar la pensión familiar, la pareja debe estar afiliada al mismo régimen pensional y a la misma administradora. En caso de estar afiliados a distinto régimen, RPM Colpensiones, RAIS Porvenir, o a distinto fondo de pensiones, uno de los dos deberá solicitar su traslado a la administradora de su cónyuge o compañero permanente. Al solicitar el traslado, se debe indicar que es para obtener la pensión familiar, y antes de solicitar el traslado, se debe tener en cuenta saldo existente en sus cuentas individuales, valor de los bonos pensionales actualizados y capitalizados, número de semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones. Una vez que se cuente con la información anterior, seleccionan la administradora del titular de la pensión familiar. Será titular de la pensión familiar el afiliado que tenga mayor saldo en su cuenta individual.
Ya estamos de vuelta aquí en el programa Justicia y Derecho TV. Ok, agradecemos muchísimo a la doctora María Eugenia. Entramos en el tema final. El tema que vamos a tocar es la pensión de invalidez para las personas víctimas del conflicto armado. Yo creo, doctora, que este tema también ha sido con mucha connotación porque pues viene lo del acuerdo de paz, entonces yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esa prestación. Lo que nos lleva a hablarnos de qué se trata esta prestación y cuáles son los requisitos que tiene para acceder a esta pensión. Sí, es una prestación bastante interesante, pero contrario a lo que pues se manifiesta, la gente casi no hace uso de ella. Nosotros encontramos poca reclamación al principio y de hecho hubo poca reglamentación. Entonces no se trata realmente de una pensión como se reglamentó el año pasado, se trata sencillamente de una prestación de carácter humanitario que se le da a esas personas que fueron víctimas del conflicto armado, que presentan una pérdida de capacidad laboral al 50% y que carecen de los recursos para pues prodigarse la atención en salud o para gozar pues de ciertos beneficios económicos. Doctora, ¿quién tiene el derecho o cuáles son los requisitos específicos para que una persona pueda acceder a esta pensión? Básicamente, primero ser colombiano, ser víctima del conflicto armado y con ocasión de ello, pues tener un estado de invalidez. O sea, debe haber un nexo causal entre el conflicto armado que ha vivido en nuestro país y su estado de invalidez. Debe ser declarado inválido conforme a las normas o al decreto que regula la calificación, es decir, tener una pérdida de capacidad laboral del 50%, debe ser reconocido como víctima y estar inscrito en el registro único de víctimas y tampoco puede contar con recursos o algún tipo de pensión para ello. Doctora, ¿ante quién se reclama esta pensión y cuánto tiempo dura este trámite? Bueno, esta es una prestación que, como te decía anteriormente, no había sido reglamentada, en principio estaba en cabeza de Colpensiones, pues a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional y pues el gobierno hacía sus partidas presupuestales para ello. Pero desde la reglamentación del año pasado, esa prestación está a cargo directamente del Ministerio de Trabajo, del encargo fiduciario que ellos contraten y tiene 4 meses el Ministerio para pronunciarse frente a esas solicitudes pensionales que se eleven, pues mal llamada pensionales, ¿no? Porque como te decía, es básicamente una prestación de carácter humanitario. Doctora, ¿esta pensión, una vez obtenida, puede que se pierda? Claro. En muchas ocasiones el estado de invalidez de alguna manera es reversible, es decir, la persona puede presentar alguna mejoría y desaparecer su estado de invalidez. Entonces, donde no acredite, la entidad está facultada para hacer revisiones periódicas de cada 3 años de dicho estado de invalidez. Si él desaparece, se pierde la prestación. Si muere el beneficiario, pues desaparece la prestación y el beneficiario de la prestación también está llamado o es obligación suya someterse a las revisiones periódicas que establece la ley. Ok. Estimados televidentes, como se han dado cuenta, bastante interesante todos los temas que se han tocado el día de hoy. Agradecemos la asistencia de la doctora María Eugenia Upegui por brindarnos toda esta información y quedamos pendientes para el próximo programa de Justicia y Derecho TV aquí en el Canal 2.
tum tum tum